Desayuno bíblico. Un comentario a la palabra de Dios. Con el Padre Teo. Disfruta este desayuno bíblico y ¡buen provecho! Muy buenos días a todos los fieles de nuestra querida diócesis de San Andrés Tuxtla. Vamos a reflexionar esta mañana la palabra de Dios en el segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. Y queremos proponerle la lectura del Evangelio, la lectura orante con la palabra de Dios a partir del Evangelio de San Juan, el capítulo 20, del 19 en adelante. Vamos a hacer esta reflexión a partir de este Evangelio. Podríamos hacerlo de todas las lecturas, tendría que ser más largo el proceso porque tendríamos que tocar lectura por lectura. Solamente entonces del Evangelio, y vamos a empezar primero pues invocando al Espíritu Santo para que Él nos ilumine, y Él mismo que ha inspirado a las personas con sus gestos, como a Jesús, a los discípulos, a Tomás, ese mismo que nos inspira a nosotros a leer el Evangelio y al actuar conforme el Señor nos enseña. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Señor Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, concédenos que, iluminados por este mismo Espíritu, saboremos el bien y gocemos de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a dar lectura al Evangelio, entonces volvemos a repetir la cita bíblica. Es Juan, capítulo 20, versículos 19 y en adelante. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero él contestó: «Hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré». 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando a las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: «La paz esté con ustedes». Después dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino cree». Tomás exclamó: «Tú eres mi Señor y mi Dios». Jesús replicó: «¿Crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen». Palabra del Señor. Entonces, el primer paso de la meditación bíblica, de la reflexión bíblica, es la lectura, intentar reflexionar sobre algunos elementos del texto bíblico, del texto evangélico, que nos ayude pues a ponernos en sintonía de qué es lo que estamos leyendo en este día. En primer lugar, estos textos evangélicos están ubicados al final de los evangelios y se llaman relatos de las apariciones. Estos relatos de las apariciones son
de dos o tres formas. La primera forma es la más sencilla, que simplemente dice que Jesús se apareció a los discípulos, o se apareció. Es la más sencilla, es una sola frase, que con eso se apareció, quiere decir que está resucitado, se apareció. Después hay una forma más complejas, más elaboradas, cuando ya empiezan los evangelistas a explicarnos, a relatarnos ciertos momentos de las apariciones donde Jesús se presenta. En el caso de Lucas, en el Evangelio, nos da un relato sobre dos discípulos que iban de camino y a Jesús se aparece, va con ellos, les explica las escrituras. Es un relato más largo, donde ya está Jesús hablando y está mostrando gestos. El gesto en esa ocasión era el partir el pan. Luego tenemos que pertenece a este tipo de relatos largos de las apariciones de Jesús, de la resurrección de Jesús. Estos relatos de la aparición está en el Evangelio de Juan. Tiene algunas peculiaridades que no coinciden con los otros evangelios. Y no coincide con otro evangelio porque él tiene otras fuentes, tiene otras tradiciones, y por supuesto que los relatos fueron elaborados 30, 40 años después del suceso, del acontecimiento de la muerte y de la resurrección. Y no coincidir no nos causa ningún problema, porque es parte de las creaciones, de las elaboraciones de los discípulos para enseñar a las comunidades. Esos son relatos de enseñanza para las comunidades. Y en esta ocasión leemos del Evangelio de San Juan. En primer lugar, nos presenta a un Jesús que se aparece en medio de ellos. Ese Jesús que se aparece en medio de ellos, dice dos veces, menciona el evangelista que los discípulos están a puerta cerrada. Y está a puerta cerrada, una persona en una calidad natural, a puerta cerrada no puede entrar, tendría que tocar. Y entonces tendrían que abrirle, preguntar quién es y abrirle. Pero en este caso Jesús no toca, Jesús se presenta en medio de ellos con las puertas cerradas. Es decir, que tiene una gracia especial, que sin dejar de ser humano, porque ya hemos escuchado en otro evangelio que come, que toma el pescado y lo come, el pan y lo come, o sea, que tiene características netamente humanas, y él mismo pide de comer y le dan de comer. Entonces, sin ser un fantasma, pues él mismo dice, no es un fantasma, pero tiene algunas cualidades especiales, como el de rebasar las puertas cerradas y ponerse en medio de ellos. Ahí hay una cosa que hay que considerar. Luego, el diálogo que tiene. Jesús habla con los discípulos, primero con un saludo muy importante de la paz. La paz esté con ustedes. Hay que recordar la vieja frase, el viejo término hebreo shalom, que seguramente lo hemos escuchado en otro momento. Shalom significa desear ese saludo, desear la paz, y significa una plenitud, que estés bien, que estés pleno, que estés con plenitud de vida. La paz esté con ustedes. Jesús empieza diciéndoles la paz. Luego les vuelve a decir, la paz esté con ustedes, y les da la misión. Así, la misión que ha recibido del Padre, esto lo han dicho muchas veces en los discursos que ha tenido en el Evangelio de Juan. Después de darles la paz, de desearles la paz y de explicarles que el Padre lo ha enviado, ahora les da una misión. Pero esa misión tiene una capacitación, no nada más es una misión por sí, vayan y hagan esto, sino primero la capacitación es la fuerza del Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo. Y luego viene el perdón de los pecados como acción del Espíritu Santo. Reciben el Espíritu Santo y la misión es perdonar los pecados. Ya aparece como una cierta objeción, si no, algunos no si les retengan los pecados, les serán retenidos, pero generalmente la enseñanza es al perdón de los pecados. Recuerden que la misión de Jesús, el Padre lo ha enviado para ser instrumento de reconciliación, nunca instrumento de odio, de venganza, de detener las cosas, de ser como un funcionario que no haga lo que tiene que hacer y que impida que todos tengan la gracia.
Jesús es un portador de la gracia y la da en todo momento. Esa cláusula de que a quienes se le retengan les serán retenidos tendrá que ver con a lo mejor con algunas circunstancias especiales con las cuales sea la persona impedida y que sean los discípulos aquellos que se encarguen de impedir por alguna circunstancia especial. Pero fundamentalmente es como Jesús, tenemos que ver el principio de Jesús. Jesús es portador de la gracia y no la niega absolutamente a nadie. Y quien recibe el Espíritu Santo de la misma manera, Jesús les ha compartido del Espíritu para que perdonen sobremanera los pecados. Y luego aparece un relato especial de uno que no estaba ahí, de uno que no recibió el Espíritu y que no creía en Jesús, que no creía en su resurrección o que no creía en el acontecimiento que estaba pasando. Cabe señalar que los demás dice que les mostró las manos y el costado, a todos les mostró, es signo de que está vivo, de que es un cuerpo glorioso, pero que es el mismo Jesús que estaba con ellos. No hay otro Jesús distinto o otra persona distinta, es la misma persona porque muestra los signos de su martirio, los clavos en las manos y en el costado, la lanza, la herida de la lanza. Pero ahora este discípulo tiene una característica especial, que quiere tocar los dedos o que tocar con su dedo la mano llagada, por supuesto que ya no sangrante de Jesús, pero como signo de aquel acontecimiento de su martirio, y quiere meter su mano en su costado. Y entonces Jesús le permite o le dice, pero salvo una reprensión, no seas incrédulo, tú ve y mete tu mano en mi costado, ve, mete tu dedo en las manos llagadas o las manos donde estuvieron los clavos. Él reconoce entonces, y encontramos la famosa frase que los fieles repiten mucho: Señor mío y Dios mío. Y alaba a aquellos que sin ver creen en Él. Generalmente de este pasaje se menciona siempre a Tomás, el incrédulo. Pero más bien que pensar en el incrédulo Tomás, es pensar primero en aquellas personas, en aquellos seres humanos, aquellos discípulos que no les bastó la simple, estaban creo en su justo derecho, no les bastó el que Jesús les mostrara las manos y el costado como signo, ya era bastante. Ellos querían todavía palpar, tener la presencia física de esa realidad. Pedían mucho ciertamente, pero Jesús les concede: palpen, toquen. Como muchos discípulos que en los tiempos posteriores, 20, 30 años después, que los discípulos les hablaban de la resurrección, y esos discípulos que les hablaban de la resurrección les decían: pues nos mostró Jesús sus manos, nos mostró su costado, y hubo uno quien quiso tocar y tocó, Jesús le permitió tocar, y todos los discípulos de 30, 40 años después, 20, 30 años después, ellos, está resucitado, creyeron también, aunque ya no vieron ni fueron ellos testigos del palpar, pero sí hubo uno que se atrevió a palpar, que se atrevió a tocar. Y más que considerar a Tomás como el incrédulo, como aquel que no creyó en nada, es como un signo, es como un instrumento de que para aquellos discípulos que les cuesta o les costó trabajo creer, y para que creyeran, para que todas las comunidades estuvieran muy firmes en que Jesús resucitó, que era el mismo que había pasado el martirio en la cruz, pero que ahora estaba vivo, y que hubo alguien que sí pudo tocar sus manos y su costado y que constató que efectivamente Jesús estaba vivo. Son esos dos elementos entonces los que encontramos en la palabra: el don del Espíritu Santo para el perdón de los pecados, y la confianza firme en que este Jesús que está ahí es un Jesús vivo, presente, que ha sufrido el martirio, pero ahora que está vivo, y lo constata aquel discípulo que se atrevió a tocar sus manos y su costado. Vamos a tener un canto que nos ayude a constatar esta realidad de la resurrección.
y vamos después a pasar al segundo momento, que es la reflexión, la meditación a partir de la palabra que hemos escuchado. Señor mío y Dios mío, tú eres el Cristo. Señor mío y Dios mío, yo creo. Señor mío y Dios mío, tú eres el Cristo. Señor mío y Dios mío, me entrego. Señor mío y Dios mío, tú eres el Cristo. Señor mío y Dios mío, consiento. Vamos ahora a hacer la meditación, y recuerden que la meditación ya es la aplicación o es la asunción de la palabra que hemos escuchado. Podemos concluir a partir de la palabra que hemos escuchado que Jesús ha dado a sus discípulos que estaban encerrados el don del Espíritu Santo. Se ha aparecido, les ha mostrado sus manos y su costado. Nadie lo ha querido tocar hasta este momento. Les ha mostrado sus manos y su costado para decir que Él es el mismo que había sufrido el martirio. Ahora es el que está aquí presente en medio de ellos, vivo y resucitado. Y les ha dado el don del Espíritu Santo para perdonar los pecados. A partir de esos elementos, Pablo nos dice que somos ministros de la reconciliación. Se lo dice a la comunidad. Entonces, no solamente a los sacerdotes, se lo dice al pueblo de Dios. Que se practique este ministerio de la reconciliación. Entonces sería muy bueno pensar y reflexionar yo cómo ejerzo ese ministerio de la reconciliación. Hay un ministerio de la reconciliación sacramental que a lo largo de la tradición de la Iglesia se ha desarrollado, que es el ministerio de la confesión conocida comúnmente. Pero yo, aquí es la pregunta para asumir el mensaje, yo cómo ejerzo este ministerio de la reconciliación, puesto que también el Señor resucitado me ha dado el don del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo ser ministro de la reconciliación? Propiciar la reconciliación. Generalmente hoy se pide más que nunca que sea uno de los signos de nuestro tiempo, la reconciliación. O el signo contrario es la venganza, el odio, el rencor, la fuerza de la ira que se desata entre todos, entre persona contra persona. Pero nosotros, creyentes en Cristo resucitado, que hemos recibido el Espíritu Santo, ¿cómo podemos ser ministros de la reconciliación? Colaborando para fomentar en nuestro mundo la reconciliación. Se trata no solamente de un acto meramente personal, sino que se vuelva una estructura. Eso es lo más importante. Que yo sea ministro de la reconciliación cuando me encuentro a dos personas y le intento que no se peleen, está bien, es un acto muy bueno y positivo de la persona, tratar de fomentar la paz entre las personas.
pero se queda solamente con un acto aislado. Es importante que cada persona, que cada creyente, que cada comunidad creyente no solamente haga actos aislados de reconciliación, sino estructuras de reconciliación. En algunos países, por ejemplo, cuando ha habido las guerras o las guerrillas en Centroamérica, en Sudamérica, ha habido mucho odio entre todas las personas por todas estas cuestiones, mismo en México, por las cuestiones de la violencia y todo eso, y han trabajado muchas personas para lograr reconciliar a los seres humanos, reconciliar las familias, vencer el odio, la venganza que implica todo este daño que se nos ha hecho. Y por eso siempre dentro de la iglesia, dentro de la comunidad cristiana, dentro del laicado, dentro también del clero, es necesario fomentar espacios donde las personas puedan expresar la reconciliación, puedan vivir la reconciliación. Entonces yo, como parte de mi comunidad cristiana, ¿cómo puedo ser instrumento de reconciliación? Creando elementos y estructuras que ayuden a la reconciliación. Ese es para la meditación. Y el segundo momento que podemos también meditar es a partir de lo que ha resultado de este Tomás, que toca las llagas de sus manos y las llagas del costado de Jesús para decir: está vivo, yo lo constato, yo lo toco, yo lo toqué y soy testigo directo de eso. Y entonces ahora nosotros, que somos testigos solamente por la fe y por el anuncio que nos han dado los discípulos, nosotros ¿cómo podemos seguir anunciando a un Cristo vivo? Teniendo una experiencia mística de la resurrección. Una experiencia mística consiste en que yo, aunque no sea físicamente haya tocado las llagas de Jesús, aunque no haya tocado el costado, de todas maneras soy testigo de esa resurrección con mi propia vida, con mi propia persona, en la vida de mi comunidad. No yo encerrado solamente, sino todos los que pertenecemos a la comunidad, cómo hemos sido testigos de esa resurrección, de ese Dios vivo, de ese Jesucristo vivo presente en medio de los hermanos. De eso se trata entonces meditar también, a partir de lo que de ser testigos de la resurrección, de ser así como Tomás un testigo directo, como nunca más va a haber, nadie más podrá tocar las manos de Jesús, ni el costado de Jesús resucitado, que ha sufrido el martirio, pero somos testigos a partir del encuentro con Jesucristo. De eso se trata el querigma, encontrarnos con un Jesucristo vivo, encontrarnos como comunidad, como miembros de la iglesia, como pueblo de Dios, para ser testigos y anunciarlo a los demás. ¿Cómo puedo yo ser testigo de la resurrección en mi tiempo? Esa es la segunda pregunta para poderla meditar en este día de la Divina Misericordia, segundo domingo de Pascua. A partir de esas dos preguntas, entonces podemos meditar juntos en el nombre del Señor para poder sacar una conclusión para mi propia vida, para la vida de mi comunidad. Ahora, después de esas dos preguntas que han sido para meditar, la tercera parte de esta lectura orante de la palabra consistirá en orar. Y vamos a desarrollar la oración a partir de lo que hemos leído, lo que hemos meditado, pidiendo perdón cuando no hemos sido testigos de la reconciliación de Dios, cuando no hemos sido testigos de que Jesucristo vivo, cuando hemos sido testigos de la muerte, de la violencia, del odio, de la venganza, de todos aquellos antivalores contrarios totalmente al Cristo vivo. Y renunciando a todo ello, el día de la Pascua se hace un acontecimiento que es la renuncia al mal, y no debemos tomarlo solamente como un simple acto, sino debe ser una total renuncia a la violencia, renuncia al odio, a la venganza, a todo aquello que lastima, y creer en Cristo vivo. Por eso en nuestra oración lo primero que podemos hacer es pedir perdón al Señor cuando no hemos sido testigos del amor de Dios, de Jesucristo vivo, hemos sido testigos de su resurrección, no hemos sido testigos de ser personas reconciliados en el amor de Dios y sujetos de la reconciliación para los demás. Y en segundo momento, pedir al Señor el don de su Espíritu.
después de haber pedido perdón, podemos pedirle al Señor que nos ayude con su gracia y que nos regale nuevamente el don de su Espíritu, que venga, que rompa las puertas o que atraviese las puertas cerradas donde estamos encerrados para no hacer nada. Hoy estamos encerrados físicamente en algunos lugares, en otros lugares todavía las personas salen, pero en unos lugares ya estamos encerrados. Pues que venga ahí, se ponga en medio de nosotros el Señor, para darnos su Espíritu, que es Espíritu que nos dé valentía, que nos dé fortaleza, que nos dé ánimo, que nos dé deseo de ir pensando hacia el futuro. No nos vamos a quedar encerrados todos los días ahí. Llegará el momento en que tendremos que salir, y tendremos que salir con el Espíritu de Dios para poder ser testigos del amor de Dios a los demás, y que nos regale su Espíritu, que nos haga testigos de la reconciliación y de su amor. Y finalmente, como Tomás, decir al Señor: Señor mío y Dios mío, creo firmemente en ti, creo que tú estás vivo y que tú eres el Señor de la vida, el Señor de la historia, el Señor del amor y de la misericordia. Creemos en ti y nos proponemos, al creer en ti y ser testigos tuyos, anunciar la vida a los demás. Podemos convertir pues todo este texto bíblico, evangélico, en una oración al Señor. Pedimos al Señor pues que nos ilumine, nos regale su Espíritu. Él nos ha transmitido su Espíritu, que Él ha recibido de parte del Padre Celestial, para ser ministros de la reconciliación y para ser testigos de su resurrección. Pedimos al Señor que a todo el pueblo santo de Dios nos ilumine con su gracia, con su amor, y nos haga experimentar la obra de su amor. Que, como decimos hoy, muchos hermanos encerrados, muchos hermanos con temor, que la fuerza de la palabra, que Jesucristo vivo esté en medio de nosotros para darnos su gracia, su amor, su fortaleza, su misericordia. Así lo pedimos al Señor. Les agradecemos a todos los fieles que hemos participado de esta lectio divina, una pequeña reflexión, y que podamos siempre meditar la palabra, y que esa palabra nos deje el sabor de haber escuchado directamente a Jesús, directamente su palabra, y que esa palabra nos motive en el actuar de cada día. Así lo pedimos al Señor día con día, para gloria de Dios y para bien de todos nosotros. Muy buenos días a todos, que el Señor siga iluminando y bendiciendo nuestros corazones. Señor mío y Dios mío, tú eres el Cristo. Señor mío y Dios mío, yo creo. Señor mío y Dios mío, tú eres el Cristo. Señor mío y Dios mío, me entrego. Señor mío y Dios mío, tú eres el Cristo. Señor mío y Dios mío, consiento.
Desayuno bíblico un comentario a la palabra de Dios. con el Padre Teo. Disfruta este desayuno bíblico y Buen provecho.